Bueno, estimados participantes, nuevamente bienvenidos a esta segunda clase, donde vamos a poder conversar un poco acerca de lo que es esta estrategia de gestión de conocimiento que viene siendo aplicada de forma muchas veces poco reconocida como tal, pero con mucha efectividad en los campos que se ha aplicado. Bueno, quiero darles entonces brevemente la introducción al tema. A ver, creo que se dejó de compartir. Ya. Ya, ahora sí. Listo, listo, listo. Entonces el día de hoy vamos a abordar lo que viene siendo la segunda parte de este curso. Como sabrán, estas son las sesiones que se van a desarrollar a lo largo de estos 4 días. Bueno, ya nos encontramos en el día 2. El día de hoy vamos a hablar sobre las comunidades de práctica y la educación superior en el Perú. Ese es el tema que nos convoca el día de hoy, así que vamos a abordarlo. ¿Es factible la aplicación de comunidades de práctica en la educación superior? Empezamos con esta pregunta. Como cualquier tecnología social, las comunidades de práctica o comunidades de aprendizaje son una herramienta bastante útil porque utiliza básicamente el dinamismo social y el aporte individual de cada persona que pertenece a este grupo humano. Y es por eso que nosotros nos cuestionamos en algún punto si esto es factible realizarlo en la educación superior, que se caracteriza básicamente por aislar más bien el componente social y hacer que el estudiante simplemente interactúe en un ámbito, eh, digamos, controlado, que son las aulas, donde básicamente se hacen una serie de dinámicas, estrategias pedagógicas, pero no necesariamente las más efectivas o las más transformativas para que las personas, en este caso estudiantes jóvenes, puedan encontrar sus propósitos y sus verdaderas vocaciones. Hay una estadística que dice que más de 2 de cada 5 jóvenes abandonan la universidad antes o la abandonan o no la terminan. Entonces estamos hablando que realmente esto es un problema. No es algo que simplemente pase en una universidad o que pase en determinada carrera universitaria. Esto es un problema porque básicamente los estudiantes ingresan a la universidad y después de un tiempo abandonan o se desmotivan o no terminan por hacer encaje o digamos, hacer eh, un verdadero, quiero decir la palabra, pero solamente me recuerdo la palabra en inglés, un match con la carrera. Es así que básicamente este es un problema. Vamos entonces a ver qué es lo que podemos hacer desde el mundo de las comunidades de práctica o comunidades de aprendizaje también mencionadas. Las comunidades de práctica y la educación superior en el Perú. Estos van a ser los 5 puntos que vamos a tocar el día de hoy. Primero vamos a hablar un poco de la educación superior, después vamos a hablar de las necesidades insatisfechas de los estudiantes de educación superior. El tercer punto que vamos a abordar es la educación enfocada en contenido, no es la mejor solución. El cuarto punto es la factibilidad de aplicar comunidades de práctica en la educación superior. Y finalmente vamos a abordar un último punto que es justamente mi experiencia liderando una comunidad de práctica en un entorno universitario, en este caso Spinout. Vamos entonces a hablar un poquito de la educación superior en el Perú. Y aquí no quiero, pues, obviamente ahondar mucho porque esto no es un tema de ahondar mucho en el asunto en sí de la educación superior, sino más bien ver cómo es que esto es posible, cómo es que es posible aplicar las comunidades de práctica como una estrategia fundamental para poder ayudar en la transformación de la educación superior. Entonces, o una tesis que yo tengo justamente es que las comunidades de práctica pueden ayudar a que la educación superior avance, de forma que no dependamos de políticas públicas, sino que hagamos también como ciudadanos, como emprendedores o muchos de nosotros como profesionales, hagamos algo al respecto.
Vamos entonces. La educación superior de Perú, todos sabemos que la educación superior de Perú avanza, retrocede, pero hay algo que no ha cambiado, que es justamente que todavía persiste en la educación superior digamos, una cultura de poca investigación, muchos problemas de burocracia, de la falta de calidad, justamente por muchos años en los que la educación se ha dejado así a libre albedrío del mercado, y eso ha traído consigo que las personas vean a la educación superior como un negocio más que como un servicio, como ese rol importante que tiene la educación para transformar la sociedad. Y es así que muchas personas se han beneficiado a lo largo de décadas de la educación superior, pero no han sabido trabajarla correctamente. Sin embargo, en los últimos años, desde el 2014-15, de la ley universitaria se ha trabajado en justamente mejorar las condiciones de los estudiantes. Ha habido avances, también ha habido algunos retrocesos en cuanto a derechos estudiantiles, pero todo eso que ha traído consigo que de alguna forma estemos mejor que antes. Sin embargo, hay muchas cosas todavía que avanzar. Tal es así que el año 2018-19 se suspendieron alrededor de 50 universidades, se les quitaron la licencia de funcionamiento y algunas de ellas todavía mantienen juicios con el Estado, ¿no? Por justamente la vulneración de sus derechos, en este caso. Ahora, hay algunas de estas universidades que probablemente vayan a regresar en los que vienen siendo los siguientes años, probablemente porque así como la superintendencia de educación superior ha podido, SENAJU no, SUNEDU, básicamente ha podido supervisar estas condiciones. Estas también da la posibilidad de que estas universidades que fueron negadas en su licencia puedan nuevamente solicitar la revalidación. Sin embargo, eso, como nuevamente repito, no ha traído consigo que todo mejore. Realmente esto es de a poco, creo que es todo un cambio que se debe hacer de fondo. Y es por eso que el Perú todavía figura en los rankings de investigación como uno de los países que menos investiga, ¿no? Se puede ver si comparamos con el número de estudiantes que tiene cada universidad eh, y la poca producción per cápita que tiene cada universidad peruana, ¿no? Y esto estamos hablando de las 10 mejores. Imagínense de las otras 70 o 90 universidades que existen, porque en Perú hay casi 100 universidades, ¿sí? Entre privadas y públicas. Entonces, es un problema realmente. Ahora, vayamos ya al segundo punto. ¿Cuáles son las necesidades insatisfechas que tienen los estudiantes de educación superior? Acá quiero dar una pequeña luz de lo que podría ser justamente estas necesidades insatisfechas. Y es que a partir de una investigación que realizamos en Spinout, ya les había comentado de Spinout es la asociación que yo dirijo, básicamente hemos identificado áreas de mejora para, para nuestra propuesta de valor como asociación, pero mirando sobre todo en el problema que existe, en las necesidades satisfechas que tienen los estudiantes, y es por esa razón que hicimos encuestas, hicimos entrevistas a una población considerable, como para el estudio también tenga cierta validez representativa, y es así que elegimos alrededor de 70 estudiantes. Pero básicamente, ¿cómo es que empezamos esta investigación? ¿Cuáles fueron las hipótesis? Porque toda investigación pues te plantea algunas hipótesis, ¿no? Como pequeñas adelanto de lo que podría ser justamente la explicación de por qué está habiendo ciertos problemas. Entonces, en este caso, nuestras hipótesis eran lo siguiente. Y esto lo obtuvimos pues por consultas bibliográficas y por la historia en realidad que hemos tenido de Spin-Out, como parte también de nuestro trabajo que hemos hecho. Entonces, algunas cosas que nosotros nos llevábamos de toda esta investigación previa que hicimos es que la principal problemática que tiene el estudiante es la inserción laboral, ya sea en la búsqueda de prácticas o en el primer empleo. Eso es lo que pensábamos. Así empezamos la investigación.
que el estudiante en su tiempo libre generalmente desea desarrollar proyectos en equipo con un impacto social. O sea, que en los tiempos libres estos estudiantes básicamente buscan desarrollar proyectos sociales. Y finalmente la tercera hipótesis era que el estudiante peruano estudia de forma complementaria a su universidad, priorizando obtener conocimientos prácticos adecuados a su contexto laboral real, por sobre conocimiento teórico. O sea, básicamente que el estudiante peruano universitario busca una formación complementaria, o sea, llevar cursos fuera de la universidad para poder reforzar la parte práctica, ¿no? Por sobre la parte teórica. Obviamente que esto varía de alguna forma porque no es que el estudio también haya sido centrado en determinadas carreras, fue abarcando diferentes disciplinas. Y básicamente esta fue la muestra que se tomó. Eh, Se hizo como total de la población, se sacó de una base de datos del 2017-2018, en los cuales había más de 3.600.000 estudiantes de esa base, o sea, de esa total de población. Perdón. Sí, 3.600.000 estudiantes. Se hizo un nivel de confianza y se sacó una muestra de mínima de 69% para un nivel de confianza del 90%. Entonces, por esa razón que se hizo una encuesta de 70 personas. De estas 70 personas, estuvo mitad, mitad, hombres, mujeres. El rango de edades también estuvo bastante bien distribuido, enfocado sobre todo en los primeros años, ¿no? Que son básicamente los años en donde están los jóvenes estudiando en la universidad, la mayoría, por no decir todos. Y también respecto al ciclo, como pueden ver, la mayoría estaban en primeros siglos y en lo que viene siendo también los últimos siglos. Entonces, ya, esta encuesta se hizo eh, por varios lugares y se pudo también tener respuestas de más de, o sea, de estudiantes de más de 30 instituciones educativas superiores. Los resultados. Estos fueron los resultados que se obtuvo. Básicamente, ¿qué quiere el estudiante universitario lograr con sus estudios? Es desarrollo profesional. ¿Y qué implica el desarrollo profesional? Básicamente, el tener su título universitario y el poder ser competente en su carrera universitaria, ¿no? En su estudio, en su profesión. Como segundo lugar tenemos al emprender y como tercer lugar tenemos el desarrollo personal. Vamos a algunos comentarios que nos dejaron en las entrevistas fueron que tener los conocimientos y las fortalezas necesarias para ser un profesional competente en el ámbito laboral y poner en práctica todo lo aprendido académicamente en mi trabajo laboral. O sea, básicamente el estudiante universitario peruano, en su mayoría estudia porque quiere ser un buen profesional. Y eso implica, obviamente, que terminen la carrera de forma satisfactoria. Y para terminar la carrera de forma satisfactoria, uno puede inferir de eso uno puede deducir de eso de que obviamente lo que está buscando es sacar las mejores notas. Y también está buscando, obviamente, tener todo ok con respecto a los trabajos y todo lo que le deja la universidad. Entonces su enfoque es muy práctico, ¿no? Es bastante centrado en los estudios. ¿Cuál es la dificultad más grande que se le presenta para lograr su objetivo? Entre las dificultades o necesidades que tiene este estudiante para poder justamente lograr su objetivo de ser un buen profesional, está el desarrollo personal, en primer lugar. Y el desarrollo personal involucra básicamente lo siguiente, ¿no? Autoconocimiento, gestión del tiempo y hábito de estudio. Muchos de los estudiantes que se entrevistó nos dijeron básicamente que uno de sus principales problemas era que no sabían gestionar su tiempo, ¿no? Se les hacía demasiado corto el día, o en todo caso perdían mucho tiempo en las distracciones que normalmente tenemos. Otra cosa que nos enteramos por medio de este estudio fue que, de esta investigación, fue que
En el segundo lugar de las mayores dificultades está la solvencia económica y en el tercer lugar está la salud mental. Quiere decir que el estudiante universitario en realidad tiene muchas dificultades también en torno a lo que es salud mental. Entonces tenemos que también tener un ojo hacia eso. Bueno, salieron otras conclusiones de esta investigación que se hizo a lo largo de 2 meses, noviembre y diciembre del año pasado, y se validó las hipótesis. ¿Cuáles fueron los resultados de esta investigación? Fueron los siguientes, ¿no? Sobre la primera hipótesis que tuvimos de que la principal problemática del estudiante era la inserción laboral, realmente descubrimos que la principal problemática del estudiante no es la inserción laboral, sino que cuando segmentamos mejor, porque la población de jóvenes incluye a los estudiantes, pero no necesariamente los estudiantes, su principal problemática es la inserción laboral, sino su principal problemática es su desarrollo personal y su salud mental. Entonces, desde ahí ya podemos cambiar el enfoque hacia las soluciones que podemos dar hacia esa población. Vamos con la otra hipótesis. Dice, el estudiante en su tiempo libre generalmente desarrolla proyectos sociales. Eso es lo que nosotros pensábamos. Ahora, ¿qué fue lo que encontramos? Que más del 57% nos indicó que si hace un proyecto social o si realizó en el último año, sin embargo, el tiempo o ese tiempo que el que desarrolla ese proyecto no lo toma como un tiempo libre. Realmente él ve como su tiempo libre un tiempo en el que está básicamente desconectado de todas las actividades que él está haciendo. O sea, básicamente un estudiante, ¿cómo es que gestiona también su tema de salud mental? Es desconectándose de las actividades que desarrolla en su día a día. No es tanto desarrollando proyectos sociales, lo cual, como nuevamente repito, es lo que nosotros creíamos, ¿no? Que un estudiante se podía desestresar, se podía un poco desconectar de los estudios a través de proyectos, y no es así. Vamos con lo siguiente, que dice, el estudiante peruano estudia de forma complementaria a su universidad, priorizando obtener conocimientos prácticos por sobre conocimiento teórico. Y más del 55%, esto fue el hallazgo que tuvimos, indicó que había llevado un curso extracurricular en su último año, y además se apoya mucho de YouTube para entender temas no comprendidos durante las clases, no teniendo en cuenta necesariamente si serán conocimientos prácticos que servirán a futuro. Nuevamente aquí se refleja que el estudiante lo que está buscando por sobre todo es ser bastante eficiente con su objetivo, que es su principal objetivo, que es terminar la universidad y tener su título universitario. Porque solamente esa es la única, tal vez la única vía que ve posible para lograr su meta de ser profesional. Entonces, lo que podemos deducir aquí es que básicamente el estudiante estudia por justamente tener el título. Y eso no está mal, si no fuera que solamente sería por el título. Por eso aquí hay una fuerte crítica de parte mía y de muchas personas que pensamos que la universidad se concentra mucho en el contenido y hace justamente que el estudiante pierda el sentido de cuál es eh, o qué es una profesión, ¿no? Porque una profesión por sobre todo no es leerse libros, leerse este, papers, sino por sobre todo es dar soluciones, ¿no? A través de una profesión uno da solución a los problemas. Y enfocarlo entonces en contenido en lugar de enfocarlo en la práctica, lo que hace es que el estudiante pierda justamente esa creatividad, esa poca creatividad que muchas veces nos queda después del colegio, porque ya en el colegio nos saturan también de contenido y hace que básicamente no se pueda pues el estudiante adaptar después de un tiempo en la universidad a las nuevas demandas del mercado, que como hablamos en la anterior sesión, ahora hay todo un tema más competitivo a nivel de trabajo también. Cada vez las empresas se luchan más por retener los talentos y cada vez también se hace más difícil que las personas recién egresadas puedan conseguir un buen trabajo porque
se ha hecho tan importante la hiperespecialización que hace que cada vez necesites saber más tecnología, más técnica, más, o tengas más estudios de algo para que puedas tú ser competitivo. Y nuevamente, el que la universidad quiera ir a ese ritmo no está mal, siempre y cuando sea solamente, o mejor dicho, siempre y cuando sea acompañado también por la práctica, que para nosotros no solamente queda en hacer un proyecto o en hacer, por ejemplo, una encuesta, porque normalmente a los estudiantes nos mandan a hacer encuestas, o ya cuando tenemos que hacer nuestra tesis nos mandan a hacer también encuestas. Tiene que ver con que realmente la práctica esté interiorizada en las clases, ¿no? Que se expongan casos de estudio, que se invite a los estudiantes a participar de proyectos sociales, que se involucre a actores del medio social en las clases para que también fomenten de alguna forma que los estudiantes resuelvan problemas. Entonces, hay muchas otras cosas, muchas otras actividades que se pueden realizar en torno a, al modelo actual que tenemos como enfocado, nuevamente digo, en el contenido. Justamente algo que yo menciono, y este ya es el cuarto punto, y ya vamos entrando un poco a la factibilidad de aplicar comunidades de práctica en la educación superior, es que la educación superior, básicamente, si continuamos de esta forma, hay un libro que escribió esta persona llamada Barber en el 2013, y su libro se titulaba Una avalancha que se acerca o que se viene. Y este libro básicamente decía las razones de por qué las universidades que no se adapten a, a la demanda actual que tenemos en el mundo de soluciones a problemas complejos, de especialización y de constantemente estar trabajando con el entorno, van a ser justamente universidades que van a prontamente perder prestigio. Y él recomendaba en uno de estos, mejor dicho, en esta publicación que hizo, junto con sus colegas de Harvard y de universidades de prestigio de allá de Estados Unidos, él mencionaba que los estudiantes universitarios deben buscar aprender y practicar las habilidades asociadas con ser innovadores. Deben buscar estar en organizaciones innovadoras y ser parte de una sociedad innovadora, ya que estos son los lugares donde crecerán y desarrollarán las habilidades necesarias para ser competitivos a nivel mundial. Entonces, básicamente lo que él menciona aquí es que los estudiantes debemos estar involucrados en ambientes donde resolvamos problemas. Y con innovación no quiero decir simplemente a las grandes innovaciones que vemos normalmente en las noticias, como por ejemplo la creación de una nave espacial que va a Marte, o la innovación que en su momento fue, por ejemplo, el iPhone. No me refiero a ese tipo de innovaciones. Una innovación se da cuando encontramos un componente en el sistema, en este caso, llámese medio social, ambiental, etcétera, que podría funcionar de mejor forma y satisfacer a su vez la demanda o la necesidad de diferentes personas que dependan de ese sistema. Por ejemplo, me pongo a pensar en lo que fue cuando se creó la computadora. La gran innovación es justamente que no solamente era tecnológicamente más avanzado a sus antecesores, esa tecnología, sino que realmente sirvió de mucha utilidad para millones de jóvenes y niños que estudiaban en los colegios y tenían muy poco acceso a la computación. Entonces, antes las computadoras eran enormes aparatos, y cuando se empezó a dar o se empezó a producir lo que son los computadores personales, hubo un gran avance en la educación, justamente porque se vio que esa utilidad no solamente era para las empresas de tecnología, sino que esto era para toda una masa grande. Ahora, podemos hablar justamente de innovación cuando también vemos que nuestras actividades como parte del sistema universitario puedan ayudar a su vez al entorno. Yo me preguntaba el otro día, bueno, esto realmente me lo hice hace mucho tiempo ya, la pregunta, pero me decía, ¿por qué en una universidad, por ejemplo, la Villarreal, en su entorno, hay tantos problemas de prostitución, de delincuencia? Porque es que los estudiantes no, y justamente los estudiantes de por ahí estudian, muchos de ellos economía, estudian ciencias políticas, entonces
Yo veía justamente todo un caldo de cultivo ahí donde los estudiantes puedan hacer investigación cualitativa, investigación que pueda ayudar a dar justamente a las municipalidades o a los vecinos de esas localidades soluciones a los problemas. Entonces, desde ese punto se empieza a educar a las personas en ser personas que resuelven problemas. Y no solamente lo dijo él, sino también les hablé de Wenger, que es justamente la persona que fue uno de los que popularizó más el término de comunidad de práctica. Él mencionaba de que justamente en las comunidades de práctica, él ha visto el gran potencial de poder solucionar esa falta de conexión que tenemos los estudiantes de diferentes medios o diferentes países, por decirlo también, conectar justamente con el conocimiento actual que tenemos en el mundo, ¿no? Porque algo que dije también en la sesión anterior es que el conocimiento normalmente es dinámico. Entonces, mientras nosotros estamos aprendiendo algo acá, probablemente en otro país ya estén a un siguiente nivel. O sea, no necesariamente el conocimiento que tenemos acá es el último. Entonces nosotros necesitamos conectarnos con el mundo, conectarnos con fuentes de información de mayor, o que estén constantemente investigando, innovando, porque de esa forma nos vamos a conectar con lo último de la información. Entonces, ¿a quién no le gustaría estar en lo último de la información, del conocimiento, en lugar de estar repasando teorías, repasando conceptos que ya quedaron en el pasado? Entonces, el hecho de que la universidad se aísle también, el no tener tantas conexiones con las universidades afuera, puede hacer que eso también pase o repercute en los estudiantes. Entonces, un poco a través del libro que escribió Wenger Trainer en el 2019, él hablaba cómo es que este programa de la University Innovation Fellows ayudó a conectar a más de 100 universidades en toda Latinoamérica y en todo el mundo, a que conectaran a los estudiantes entre ellos, ¿no? Y eran estudiantes de diferentes partes del mundo. Todos ellos se llevaron lo ultimito que era justamente las metodologías de innovación, que en el año 2016 era algo totalmente novedoso, porque solamente hasta ese punto las empresas lo habían venido utilizando, pero había muy poco en la academia que utilizaban metodologías de innovación. Entonces, en 2016, no, a partir del 2011, perdón, se empezó a popularizar más y se configuró este programa que justamente nuevamente eh, menciono que ayudó a, a difundir esta metodología por diferentes campuses a través de los estudiantes universitarios. Y aquí lo menciono porque esta escuela de diseño de la Universidad de Stanford, la Hasso-Plattner Institute Design la D-School, básicamente ellos justamente han popularizado o han sido parte de esa historia de la metodología de innovación Design Thinking. Y es ahora muchas veces, o mejor dicho, es popularizada y empleada en muchas compañías. Entonces, pero volvamos al tema de la factibilidad de aplicar comunidades de práctica en la educación superior. Entonces, una de las razones que hace factible que las comunidades de práctica deban ser aplicadas en la educación superior o puedan ser aplicadas en la educación superior es que logra hacer conexiones de valor con diferentes fuentes de conocimiento a nivel internacional. Lo otro es que puede también ayudar a que dentro de los campuses los estudiantes se conecten entre ellos. Por ejemplo, cuando hablamos de carreras universitarias o de facultades, normalmente están divididas por bloques, ¿no? De edificios. ¿Qué pasa? Que actualmente no se pueden resolver los problemas complejos viéndolo desde una perspectiva, por ejemplo, de un ingeniero de minas o de un ingeniero civil. Muchos de los problemas que tenemos en el mundo vienen justamente de la necesidad de poder interactuar de diferentes disciplinas. Y eso hace justamente necesario de que cuando uno estudie, también tenga ese roce o ese trabajo con otros profesionales o con otros estudiantes de otras disciplinas de profesiones universitarias. Entonces, básicamente aquí lo que propone
o una de las razones también por qué las universidades deben dar una experiencia educativa integral, es porque deben permitir a los estudiantes acceder a este tipo de espacios, espacios que estén fuera de las aulas y que justamente hagan eh, que se participe más en comunidades que finalmente van a ser las que transmitan este conocimiento de diferentes partes de la universidad. Y no solamente me refiero a los estudiantes, ¿no? Porque no solamente el conocimiento lo tenemos los estudiantes, es más, el conocimiento más empírico lo tenemos nosotros los estudiantes, tal vez propio de la falta de la parte teórica o del fundamento teórico, pero son los docentes, son los administrativos, e incluso las empresas que puedan ser aliadas a las universidades, las que puedan también generar este conocimiento y volverse todo un ecosistema de aprendizaje. Y eso es lo que uno desearía que se desarrolle así la universidad, pero lamentablemente no es lo que pasa. O sea, lo que pasa es cualquier cosa menos lo que vemos. Hay esfuerzos muy individuales de facultades, de estudiantes, de grupos de estudiantes, pero no hay una articulación real. O sea, no se le ve al campus universitario como, como lo que debería ser toda una gran mancomunidad que a su vez esté formada por comunidades, que a su vez esté formada por microcomunidades, que ayude a que el conocimiento se dinamice, que sea como si fuera, no sé, nuestro cerebro, ¿no? Que como que se hagan conexiones en todo momento. Y el día de hoy yo quiero compartirles eh, creo que tal vez esta sea la razón más fuerte de por qué yo creo que sí es posible hacer comunidades de práctica en la universidad, porque yo lo he vivido. Yo he formado parte de una de estas comunidades. Y aunque nuestras intenciones no fueron digamos, las más, o nuestro propósito no fue el más eh, difuminado que pudo haber, sin embargo, concentraba la motivación y el interés de muchos estudiantes, de una gran cantidad de estudiantes, que como lo pueden ver, por el estudio que nosotros hicimos este año, no sé si se acuerdan, no, más del 18% de estudiantes, o sea, después de los estudiantes que desean terminar su carrera como sea, o sea, los que están enfocados en la carrera, después de ese 44%, hay un 18% de estudiantes que quieren emprender, quieren hacer proyectos. Entonces nosotros íbamos a esa parte del pastel, digamos. Entonces como comunidad de práctica, nosotros queríamos justamente ayudar a que esos estudiantes encuentren conexiones de valor con sus propios compañeros de la universidad o con compañeros de otras universidades. Y ahora les voy a compartir mi experiencia de cómo es que nosotros lo hicimos. Y por esa razón, quiero mencionar nuevamente este programa, porque realmente este programa nos ayudó. Y es que todo nació cuando cuatro estudiantes peruanos fueron al programa de la Universidad de Stanford, la University Innovation Fellows, que es un programa, como le había dicho, que se creó en 2012 por la D-School de la Universidad de Stanford y que tenía como propósito difundir las metodologías de innovación, design thinking, en, en todos los lugares, en todas las universidades del mundo. Llegó justamente a estos cuatro jóvenes. Pueden ver ahí a los jóvenes, los que están de camisa negra. Ellos eran, en ese entonces, algunos estaban en tercer año, los otros estaban en primer año recién. Entonces, todos ellos eran bastante jóvenes, tenían 21, 22 años. Y querían justamente, o tenían ese deseo de aprender, ¿no? En esta foto pueden ver que están en las instalaciones, me parece, de Google, que es una empresa de tecnología de allá en Estados Unidos. Y ellos llegaron a una pasantía, hicieron muchas cosas que realmente los transformaron en su forma de pensar, pero lo más importante aquí es que vinieron al Perú con una intención de compartir lo que ellos habían experimentado. Y es que cuando ellos comprendieron que esto de la innovación y emprendimiento era algo que todavía en Perú no se había difundido demasiado, vieron la gran tarea que tenían y que es que ellos cuatro no iban a poderlos hacer solitos. Así que básicamente dijeron, hay que hacer una comunidad donde podamos compartir lo que sabemos y a su vez los que compartimos o las personas que aprenden de nosotros puedan
replicarlo a sus compañeros y así hacer toda una cadena de valor que ayude a más jóvenes a encontrar esta otra porción, como nuevamente repito, que no es la mayoría, pero es una gran porción igual de jóvenes universitarios que están buscando emprender o hacer proyectos de innovación o proyectos sociales. Es así como después de un año, porque esta foto es del 2016 de octubre, ellos vinieron ese año 2016, el 2017 avanzaron con todo el proyecto, y para finales de 2017, uno de estos jóvenes, que lo pueden reconocer ahí, llegó a mi universidad. Yo desde ese entonces estudiaba ingeniería de minas, todavía estaba en, creo, en el cuarto siglo, en el 2017, cuarto siglo, en el cuarto año, y a mí llegó esta oportunidad. Yo no sabía qué era, primera vez que escuchaba de la D-School, primera vez que escuchaba de muchas de cosas que en ese entonces Hans, que es el joven que está de polo negro ahí, me contó, pero me mostró todo lo que él había avanzado en un solo año con la comunidad de innovación y emprendimiento en UTEC, que era la universidad en la que él pertenecía. Entonces, después de un año, él había hecho bastantes cosas. Realmente yo había visto cómo es que había ayudado a varios jóvenes. Y no solamente de su carrera, porque él era de la carrera de ingeniería química. Entonces yo noté que esto era realmente transversal a todas las carreras. Y les cuento porque yo hasta ese año, hasta el 2017, 2007-2, yo estaba estudiando la carrera de ingeniería en minas, pero ya me estaba interesando por la innovación. Hasta había hecho una conferencia llamada ¿Cómo innovar en la nueva minería? Algo así. O sea, había puesto un nombre bien llamativo. E incluso había hecho un simposio también. O sea, había hecho varias cosas que de alguna forma estaba llamando la atención justamente del tema de innovación en una carrera que es normalmente no tan innovadora, que es justamente el sector minero. Y es ahí donde él me cuenta de su experiencia y yo ahí cambié mi mindset, o cambié mi forma de pensar y dije, esto aquí no se puede quedar solamente para mis compañeros de ingeniería de minas, ¿no? Al igual que él, que lo está difundiendo en toda su universidad, yo debo hacerlo también para toda la universidad. Es ahí que ese día éramos tres los que fuimos a esa reunión, ¿no? No éramos muchas personas en mi grupo, éramos 8 creo, y estaba todavía chiquito el grupo en mi facultad. Pero ese día tomamos la decisión de unirnos al proyecto. Y nuevamente repito, hay muchos jóvenes que como yo, como Hans, lideran este tipo de comunidades en su universidad o las crean así de cero porque les interesa algo, pero mueren rápidamente. Yo tal vez hubiera sido una de esas historias más, en las que creé mi grupito de innovación en el sector minero, y tal vez iba a morir después de unos meses. Iba a morir esa intención, esa bondadosa intención de querer ayudar a más jóvenes a que se involucren a la carrera de ingeniería de minas, pero desde una perspectiva de innovación y emprendimiento. Entonces, sin embargo, llegó esta oportunidad, yo la cogí, repliqué o traté de replicar este modelo en la San Marcos, y es donde ahí creo que nos tomamos una fotito también. Ahí como pueden ver, estoy a la mano izquierda, y ahí me están mis otros dos compañeros, y no sé quién tomó foto, pero la cosa que éramos poquitos los que estábamos, pero sin embargo vimos la visión y yo automáticamente dije, esto lo tengo que hacer, pero para toda mi universidad, porque si no, me va a quedar con 3 o 4 personas, y la idea no es esa, ¿no? La idea es que esto trascienda, que cambie vidas. Y así fue como nos embarcamos en este lindo proyecto. Hans y yo fuimos los fundadores justamente de esta iniciativa, porque básicamente yo fui la primera persona que le dijo, oye, ¿qué estás haciendo en la UTEC que me llama la atención, pero no entiendo? Y lo traje a la universidad, me explicó y decidí yo participar del proyecto. Entonces, ahí fue donde yo me uní al proyecto. Pero a diferencia de otras comunidades, a diferencia de otras agrupaciones estudiantiles que normalmente nacen y mueren, nosotros tuvimos apoyo desde el inicio. Me acuerdo que en la San Marcos nos apoyaba la incubadora de empresas innovadoras, que ya para ese entonces yo había participado en uno de sus programas de innovación, y yo era bastante metido en estos temas, por eso que ya quería hacer cosas también en mi escuela, pero cuando le conté a Álvaro de mi proyecto de comunidad, él se alegró mucho, le pareció buena idea y decidió apoyarme. A su vez, Hans, el 2016-2017, había tenido apoyo de Rodrigo Fajardo, que era en ese entonces, o sigue siendo, me parece todavía, manager de una de las aceleradoras más importantes de aquí de Latinoamérica.
y él lo apoyó, básicamente esta incubadora apoyó al proyecto de la comunidad de innovación y emprendimiento. Hasta este punto todavía no nos llamamos spin-out. Entonces, como pueden ver, algo que desde el primer punto es vital es el apoyo de las organizaciones, o en este caso de las oficinas o instituciones dentro de la universidad. Eso es lo que nosotros tuvimos al inicio. Y fue mucho debido a nosotros que tenemos buenas relaciones con estas personas. Pero muchos jóvenes a veces no desarrollan esas relaciones o no tienen esos contactos y se quedan ahí en las buenas intenciones, pero no avanzan. Entonces, eso tal vez fue lo primero que nos hizo que demos el siguiente paso y no solamente nos quedábamos digamos, en buenas relaciones, sino hacíamos cosas juntos, ¿no? Bueno, nuevamente repito, en ese entonces todavía no nos llamamos Spin-Out, pero hicimos este programa de preincubación que se llamó ¿Cómo nosotros podemos comenzar una startup? Está en inglés, ¿no? How might we start a startup? Y participaron jóvenes, o sea, bastante jovencitos en este primer taller, y los que enseñaban, ¿sabes quiénes eran? Los mismos estudiantes que habían, o sea, aprendido a su vez de los estudiantes que habían venido de Stanford. Entonces fue como que, ya, yo te enseño y tú después enseñas, y así es como que se hace una cadena de valor. Y así fue como esta institución, la UTEC Venture, nos abrió las puertas también porque nos dio los espacios, las pizarras, las sillas, todo lo necesario para hacer nuestros talleres. Y así fue como fue creciendo esta relación y fue nutriendo justamente de ambas partes. Pronto desarrollaríamos una siguiente versión. Esto todavía se está dando en la UTEC. Como nuevamente repito, todo esto empezó en UTEC. UTEC es una universidad aquí en Perú que queda por Barranco. Es un edificio así bastante peculiar. Y ellos hicieron básicamente el programa y lo hicieron bastante bien. El programa tuvo mucha difusión. Creo que en algún punto llegaron hasta más de 50 participantes. Y al menos a la UTEC Venture le servía. ¿Por qué? Porque la UTEC Venture quería también que más estudiantes se involucren en temas de innovación y emprendimiento. Entonces todo calzaba. La universidad se beneficiaba, nosotros nos beneficiábamos y todos felices. Hasta ese punto se pueden dar cuenta lo importante que es tener aliados y lo importante también que es tener un objetivo, que en este caso era para nosotros, era fomentar la innovación y emprendimiento entre los estudiantes. Bueno, como nuevamente repito, la innovación y emprendimiento llegó a la San Marcos gracias a mí, por esta comunidad y gracias a Hans que me orientó. Él conocía más gente que yo en la San Marcos y me presentó a este chico que era psicólogo, a esta chica que era de industrial, a este otro chico que era de ambiental, y bueno, nosotros dos que somos de minas, estábamos ahí. Y bueno, y también vino un profe de administración. Entonces yo pude ver así como que reventó mi cabeza porque de repente conocía a gente que de ninguna otra forma hubiera podido conocer. Eso es lo bonito de una comunidad, que te permite conectar con personas de diferentes disciplinas. ¿Y sabes qué hacíamos los primeros talleres? Hacíamos puros talleres de Design Thinking. Y ustedes dirían, pero ese taller, ya el Design Thinking me han enseñado. Los talleres de Design Thinking te enseñan a que confíes en tus ideas. No, a mejor dicho, a que confíes en tu creatividad, a que te hagas buenas preguntas, a que, a que investigues, te enseña a hacer encuestas, te enseña, o sea, realmente si uno quiere involucrarse mucho en design thinking es una disciplina, un conducto de conocimientos que te permite desarrollar varias habilidades. Y eso es lo que necesitábamos los jóvenes. Los jóvenes estaban muy acostumbrados al contenido, entonces en esta teoría pensábamos todo el tiempo en soluciones. Por ejemplo, nos planteábamos la solución para el tráfico, no sé, en Lima, y ahí estaban las soluciones, ¿no? Y como todos estamos de diferentes disciplinas, se comparte el conocimiento. Entonces, eso era lo valioso. Ese era lo valioso. Y yo creo que por eso, desde el primer punto, nos logramos diferenciar de cualquier otra organización. Todavía éramos pequeñitos en la San Marcos. Después de un tiempo, bueno, esto ya fue después de un año más, porque hasta este punto es el 2018, ¿no? Porque les había comentado que el 2017 llegó a mi universidad por Hans, que me presentó, más o menos era diciembre del 2017, entonces yo realmente empecé con el proyecto el 2018 en la San Marcos. Después de un año esto se fue amplificando, pero ya hablaré un poquito más de eso más adelante.
Pero justo con lo que yo estaba avanzando, que realmente este año lo tuve un poco difícil, para serles sincero, no crecimos demasiado, en la UTEC, sin embargo, están creciendo más. En la UTEC llegaron incluso a dar un servicio que fue pagado, a los estudiantes se les pagó, justamente para orientar a los estudiantes de primeros siglos que recién ingresaban a la Universidad UTEC. Como pueden ver, todos los que están aquí sentados ya eran parte de la comunidad, pero están trabajando para la Universidad UTEC. Y ahí es donde yo me di cuenta lo importante que es que la universidad realmente confía en los estudiantes. Y usted dirá, pero a un estudiante todavía le falta aprender, pero también tiene mucho que compartir. Y al menos a sus primeros compañeros, los primeros siglos, ¿qué mejor que un estudiante para que le enseñe? ¿Dónde están las aulas? ¿Dónde están, ¿no? ¿Qué pueden hacer? ¿Cuáles son las fijas para los exámenes? Entonces, ese era el valor que no ven las universidades a veces en los estudiantes, pero que a diferencia, esta universidad sí lo vio. Entonces fue a partir de esta colaboración que hicimos con la UTEC que nos permitió solidificar más esa relación. Ellos confiaron más en nosotros y nosotros también le echábamos más o le poníamos más empeño a esta actividad. Al poco tiempo, para más o menos diciembre de 2018, un grupo de personas, muchos de ellos eran los gerentes de las incubadoras más importantes aquí en Perú, otros eran personas expertas en temas de innovación y emprendimiento de diferentes partes del mundo, que también eran peruanos que venían a ayudar, se reunieron en lo que se llamó la diáspora. Esta diáspora tenía el objetivo de articular los actores del ecosistema de innovación y emprendimiento en el Perú. Y adivinen quiénes están aquí. Adivinen quiénes están aquí. Ahí está nuestro compañero Hans, y está otro chico de la comunidad. Entonces nos invitaban a las actividades de este tipo de, de encuentros. Y eso hacía que nosotros también tengamos más contacto con los actores, con el problema en sí, ¿no? Porque el problema no está en la universidad, o sea, la innovación y emprendimiento en realidad, o sea, está en todo el sistema a nivel Perú, o sea, por eso no somos un país que innove mucho, somos un país que todavía está dependiendo de las materias, que sacamos del subsuelo, pero no innovamos porque nos falta desarrollar tecnología, nos falta desarrollar talento. Y es eso lo que básicamente estas personas se están enfocando, ¿no? En que el Perú sea un país más innovador, pero no lo pueden hacer desarticulándose en la universidad. Entonces nos llamaron, y no llamaron solamente, no llamaron no solamente a nosotros, nos llamaron también a las incubadoras que son ya parte de la universidad. Por la ley universitaria, cada universidad tiene que tener un centro de innovación y emprendimiento. Entonces, nuevamente repito, eso es lo importante de tener o desarrollar una red de personas. Y nuevamente repito, si ustedes tienen una idea de emprendimiento o tienen una organización estudiantil, conecten con personas de afuera, conecten con el problema, porque eso les va a hacer abrir los ojos y realmente darse cuenta que su propósito va más allá de su carrera universitaria, va más allá de incluso la universidad. Entonces nosotros empezamos a abrir los ojos y dijimos, ya estamos en la San Marcos, ya estamos en la UTEC, tenemos que hacerlo esto a todo el país porque de otra forma no vamos a ayudar a nadie porque en Lima básicamente están las oportunidades, pero afuera en provincias falta mucho desarrollar. Entonces nos dimos cuenta que realmente el real reto, el más grande desafío estaba expandir este proyecto de comunidades, pero para otras universidades en otros lugares del país. Fue así como nos metíamos, yo me acuerdo que estos tipos de talleres eh, fomentaba mucho en nosotros la creatividad porque nos poníamos a pensar, ¿no? A ver, ¿cómo hacemos para llegar a más jóvenes? ¿Cómo hacemos para hacer mejores tales actividades? ¿Qué podemos hacer para que las personas entiendan mejor lo que es innovación y emprendimiento? Entonces, hacíamos mucho de este tipo de actividades. Me acuerdo que también otro tipo de actividades que hacíamos es fomentar mucho el pensamiento del fracaso. Y es que para un innovador o para un emprendedor en general, ser resiliente, ser inteligente emocionalmente es muy importante. Entonces, tomarse el fracaso justamente como una oportunidad, eh, o sea, no tomárselo como, digamos, como un fracaso en sí, ¿no? Sino tomarse como, justamente como una oportunidad para que en una próxima lo pueda hacer mejor. Y eso es lo importante del fracaso. Entonces nosotros fomentábamos, como le decíamos, la cultura del fracaso.
en donde fracasar no está mal, el fracasar es parte del proceso de innovar. Y así fue como los mismos estudiantes compartíamos nuestras historias de lo que era el fracaso y lo hacíamos delante de otros estudiantes para que ellos también se vean reflejados en esas historias, ¿no? Aquí he puesto una foto de cómo hacíamos esto, pero se podía hacer de cualquier caso de fracaso, ¿no? No solamente en el amor, pero más o menos se entiende. Entonces, de esta forma es como que los jóvenes entendían que el fracaso en realidad es parte de la vida, ¿no? Todos vamos a fracasar en algo alguna vez, pero tenemos que aceptar el fracaso y verlo como una oportunidad para la próxima hacerlo mejor. Y así fue como se desarrolló también otros modos fails, ¿no? Ya estábamos, ¿qué año estamos aquí ya? No, estamos en 2018 todavía. Hacíamos más modos fails, hacíamos, eh, me acuerdo que invitamos incluso a profesores, creo que este señor que está acá es un profesor. Entonces, se hizo esto muy, muy bonito, la verdad, porque, como digo, participaban profesores, estudiantes, egresados, y eso hacía que la gente conecte de forma diferente con los expositores. Ya no era un profesor que es como que la autoridad de respeto, ¿no? A que tienes que hacerle caso a todo, sino era más como, esa persona también es un humano y tiene cosas como yo, y yo puedo aprender de él, ¿no? De sus historias. Entonces, eso era. Bueno, me adelanté ahí un poquito. Hicimos un primer taller de Design Thinking, y me acuerdo de este primer taller porque básicamente desde que llegamos, o sea, desde que esta información de la Universidad de Stanford llegó a nuestras manos, para nosotros hacerlo un taller ajustado justamente a lo que el estudiante pueda entender por Design Thinking, nos tomó un tiempito. Y el primer taller que se desarrolló fue en abril del 2018. Y este taller se desarrolló justamente por uno de los que había también estado en este programa, que se llamaba Sebastián, que fue todo un hito, porque después de eso hicimos más de 200 talleres, creo, de Design Thinking, ya no tenemos la cuenta de eso, pero se fueron creando cosas. Y desde aquí se van a dar cuenta de que una comunidad de práctica no solamente fomenta que la gente se junte, que la pase chévere, que den ideas, soluciones, sino que tangibiliza, hace que las cosas que crea se vuelvan documentos, se vuelvan formatos, se vuelvan programas, talleres, eventos, que haga documentación. O sea, que el conocimiento que es implícito, que está en la interacción de las personas, se vuelva explícito también. Y es ahí donde empezó también a cultivarse todo lo que viene siendo ahora nuestro repertorio de programas. Este fue el primer programa, el Design Thinking. El segundo programa que tuvimos, que fue más un modelo de, no sé si conocen o saben lo que es un framework. Bueno, básicamente es un modelo de cambio en el cual nosotros instituimos una forma en cómo poder ayudar a que un estudiante pase de no saber nada de innovación y emprendimiento a que conozca bastante de este mundo y se pueda involucrar. Entonces, es así como comenzamos en un papel viendo, ¿no? A ver, en la etapa de awareness, ¿qué cosa hay? Modo fail, Tea Time, ¿no? Le explicamos qué cosa es innovación y emprendimiento. Después en el Learning ya les enseñamos Design Thinking, le enseñamos Lean Startup, le enseñamos otras cosas. Y así, poco a poco lo vamos involucrando más en la innovación y emprendimiento. Y así fue como creamos este modelo de cambio. Y nuevamente repito, una comunidad de aprendizaje, una comunidad de práctica, lo que tiene es, desarrolla sus propias herramientas, sus propios marcos de trabajo. Y eso es lo que hacíamos. Nosotros hicimos nuestro modelo de cambio, que aquí lo pueden ver de forma resumida. Bueno, la idea no es explicarlo, pero básicamente tenía que ver con un camino, ¿no? Que desarrollaba a un joven desde no saber nada a saber y estar involucrado en lo que es innovación y emprendimiento. Y ya para lo que es febrero de 2019 nació la marca Spinout, ¿no? Hasta ese punto, hasta antes del 2019, antes de febrero de 2019, nos llamábamos Comunidad de Innovación y Emprendimiento. Habíamos crecido, ya no estábamos solamente en 2 universidades, estábamos creo que en 5, pero todavía era muy poco. Eh, pero a partir de ese punto empezó a cambiar las cosas. Y de aquí en adelante voy a avanzar un poquito más rápido porque creo que no voy a acabar. Pero espero que estén entendiendo el por qué yo les cuento esto, porque yo en realidad no tengo el objetivo de, como que, ¿cómo se dice?
o sea, de exhibir lo que he hecho, sino más bien que vean ustedes que sí es posible hacerlo. Básicamente, lo que hicimos después de crear la marca Spinout, que también es producto de la creación colectiva, porque teníamos varios nombres y entre todos decidimos, creo que en una votación, en ese entonces éramos como 250 personas, ¿sí? Pero, o sea, estudiantes, no, menos, estoy hablando menos. Éramos como 150 y hicimos una votación, votaron 80 y elegimos Spinout. Eh, y aquí, hasta este punto, incluso esto de acá, que como pueden ver es el manifiesto, un manifiesto es como una declaración de intenciones y de voluntades y de valores y de principios que tiene una organización. Entonces nosotros lo definíamos hasta ese entonces de esta forma, ¿no? Somos estudiantes y somos capaces de educar. Justamente lo que les comentaba, ¿no? Que el estudiante, así como podemos verlo como un agente que todavía le falta, ¿no? También puede educar. Y eso lo comprobamos de diferentes formas, ¿no? Al hacer que los jóvenes que aprendían Design Thinking también le enseñaran a otros. Predicamos innovación y emprendimiento para que todos puedan generar sus propias oportunidades. Creemos que eliminar las fijaciones mentales es la clave de una cultura de innovación, que empatizar con nuestro entorno es igual de importante que desarrollar tecnología. Aquí lo que pueden ver es que fomentábamos que los estudiantes salgan, ¿no? Que salgan de las aulas y que empaticen con el entorno. Amamos la incertidumbre y ser espontáneos, a los problemas más que a las ideas. Fallar nos impulsa al éxito. No estamos solos, siempre hay alguien con quien colaborar. Lo importante de la colaboración, de la comunidad. Nuestra amistad nos fortalece. Y de aquí en adelante van a ver muchas fotos de que, más que comunidad, éramos como una familia, o sea, realmente la pasamos bien. Todo, tomamos riesgo, validamos lo que hacemos, generamos un cambio visible. Esa es nuestra forma de crecer. Cuando las personas leímos este primer manifiesto que se hizo, casi todos quedaron de acuerdo. Casi como hubo un consenso, todos quedamos de acuerdo con este manifiesto y nos gustaba cómo incluso se decía, cómo sonaban. Entonces todos quedamos de acuerdo e hicimos un video. Me acuerdo que hasta ahora me acuerdo que hicimos un video. En un ratito lo voy a pasar. Y ese video tenía que ver justamente con todo lo que habíamos construido hasta ese punto. ¿Y qué otra cosa construimos? Y acá nuevamente vean dónde está la práctica. La práctica son todos esos instrumentos, herramientas, formatos, documentos, normas, etcétera, que tiene una comunidad. Entonces, aquí, por ejemplo, los mindset para nosotros eran las formas de pensar. O sea, era como las creencias que teníamos acerca del mundo, del entorno en general. Y este eran nuestros 31 mindset. Teníamos 31 mindset que resumía nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo. Y nuevamente repito, este es como un momento un poco sectario, ¿ya? Pero éramos así. Y eso lo que nos hacía es que nos fortalezcamos como grupo. No era como que éramos un grupo así medio tímido, sino que cada vez que podíamos hablábamos de spin-out. Yo me acuerdo porque yo era uno de los más activos en ese punto y formé también, hice posible que muchos de estos maíces se crearan, pero quien fue el principal agente de todo esto fue Hans, que fue justamente el chico que me presentó la oportunidad, que él básicamente de los 31, él habrá creado unos 15 o 16 más. Los demás han salido por mí, por personas también un poquito más antiguas, y otras por consenso colectivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, no existe innovación sin disciplina, ¿no? Eso decíamos nosotros. Tus capacidades solo se validan por tus acciones tangibles. Deja que tu chamba haga la bulla. Y acá rompíamos el certificado. Por eso nosotros teníamos esto del simbolismo del certificado, porque no creíamos que por tener un certificado quiere decir que tú sabes de determinado tema, ¿no? Creíamos más en lo que tú puedes hacer con ese conocimiento, ¿no? Vale mucho más que el día de hoy yo les comparta el tema comunidad de práctica y mañana ustedes hagan su comunidad de práctica a que simplemente les den su certificado. Y eso era para nosotros una creencia bastante fuerte, ¿no? Yo incluso desde este año empecé a dejar de coleccionar certificados. Yo por eso nunca me certifiqué en Design Thinking, a pesar que dicté más de 60 talleres. Nunca me certifiqué en Design Thinking porque yo lo sabía y decía, ya he hecho varias cosas con Design Thinking, o sea,
certificado es como gastar dinero, pero si yo ya lo sé, lo puedo demostrar, ¿no? Por lo que he hecho. Hicimos muchas actividades y voy a pasar esto un poquito más rápido. Integramos gente de diferentes carreras. Acá, esta chica se llama Cristel, me parece. ah, es de sociales, ella es Rosa de administración, ella es también de administración. Esta chica era de la UTP, y hay diferentes universidades también. Ella es de investigación operativa, él es de la Villarreal, es de la UTP, de la Villarreal, de sistemas. Ella de la UPC, abogada, y así, o sea, nos integramos, yo minero, él también de la UTP, del Toulouse, de la UTEC, y nos integrábamos todos, teníamos estos encuentros cada cierto tiempo, también hacíamos tonos, hacíamos fiestas, le llamamos espinautonazos. Me acuerdo que muchos de estos espinautonazos se hacían, pero casi como que siempre pasaba algo en esos eventos, y ya pronto llegó la etapa de crecer, ¿no? Y como nosotros, hasta ese punto creo que estábamos en 8 universidades aquí en Lima y una en provincia. Quisimos crecer más y configuramos un programa, y acá nuevamente la práctica, ¿no? Se desarrolló un programa le llamamos Startup Spin-Out. ¿Y qué tenía que ver Startup Spin-Out? Con buscar personas como lo que habíamos sido nosotros, ¿no? Jóvenes inquietos que quieran hacer algo por su universidad. Entonces convocamos a bastantes jóvenes, creo que llenaron esa encuesta unos 300, 400 jóvenes, y de eso hicimos un filtro, porque no a todos los detectamos, y a partir de eso llegaron a inscribirse más de 100 jóvenes, o sea, a aceptar más de 100 jóvenes, y estos jóvenes hicieron sus comunidades en su universidad. Y es así como llegamos bueno, ya más adelante lo voy a decir, pero llegamos a muchas universidades. A la par seguíamos haciendo talleres. Me acuerdo que ya les había contado de Dani, que era el profesor con el que yo comencé la comunidad en la San Marcos. Él me invitó un día a su aula, ahí enseñamos Design Thinking. O sea, los profesores de la Universidad de San Marcos nos tomaban en cuenta también para que les enseñáramos Design Thinking a los chicos. No solamente el profesor de administración, sino el profesor también de ingeniería industrial, que aquí también pueden ver ahí enseñando Design Thinking a los chicos. Y ahí estaban jóvenes de la comunidad. Yo todavía estaba más joven. Estábamos enseñando Design Thinking. Y aunque no crean, uno agarra confianza. Yo, como nuevamente repito, yo habría dictado más de 60 talleres, y cada taller era para mí un nuevo aprendizaje porque fortalecía más la teoría, ¿no? Y sobre todo la práctica. Hicimos también modo fail, o sea, los modos fail nunca lo dejamos de hacer. Y finalmente nos tocó también la oportunidad de hacer sí, ahí está un compañerito. Espina está comentando en el chat. Eh, Nos tocó la oportunidad de hacer un unconference, que es como le llamamos a estos espacios, donde básicamente nos pidieron que ayudemos como voluntarios a los chicos de Spin Out. Entre ellos estábamos yo, otros chicos, y nos pidieron que hagamos como de moderadores de una sesión donde las personas tenían que dar soluciones a determinados retos que se les planteaba en la tecnología. Entonces, por ejemplo, uno de los retos que se planteó es cómo usar asistentes virtuales para mejorar la bancarización. Y todos los que están aquí son gente bueno, trabaja en una empresa de tecnología, o es jefe, o es gerente. Entonces, como se establecía una buena dinámica. Y ahí estábamos nosotros, chibolos. Yo creo que tenía 24 años, 25 años en ese entonces, pero los demás por ahí también estaban. Algunos más chibolos todavía de 22, 21 años. Y estamos ahí, jovencitos. O sea, ustedes se imaginan jóvenes dictando, enseñando o mejor dicho, ayudando a, a profesionales ya con experiencia, jefe, incluso gerentes. Es todo un cobrar tu confianza. Y eso es lo que hacíamos en Spin Out. Ayudamos que los jóvenes confíen en ellos, en sus capacidades. Y eso es lo que luego pues, nos hizo conocidos, ¿no? Y básicamente en este tipo de actividades nosotros lo que hacíamos es cultivar eso, los mindset, los valores que teníamos. No nos quedamos ahí, hicimos más programas. No los quiero aburrir, ¿verdad? Pero voy a comentar así un poquito más rápido.
Hicimos más programas, hicimos lo que es el Lexus, que es un programa también de inversión en todo lo que es innovación y emprendimiento. Acá le enseñamos a la gente a hacer investigación cualitativa, los llevábamos a las calles y le decíamos, vayan a hacer investigación y después traían todos los problemas, todos los hallazgos y luego de eso creaban soluciones y a los mejorcitos los premiábamos. Me acuerdo que también las San Marcos, yo cada cierto tiempo hacía talleres así privados de 5 o 6 personas hasta 10, donde básicamente nos poníamos como loquitos a ver por qué pasan las cosas en la universidad, ¿no? Y uno de esos talleres yo me llevo muchos recuerdos porque básicamente uno de los talleres planteaba por qué es que los jóvenes en la universidad justamente decimos querer cosas prácticas, pero a la hora solamente nos conformamos con lo que nos da el profe. Y ahí fue justamente donde dice Mash, con lo que ahorita hemos investigado, donde normalmente los jóvenes están buscando simplemente aprobar el curso o terminar el trabajo. O sea, los jóvenes están tan centrados en ser un buen profesional, y eso implica obviamente terminar la universidad con buenas notas, que cualquier cosa que salga de ese límite de cumplir con el trabajo, de cumplir con la tarea, cumplir con el examen, se ve como una pérdida de tiempo y pierde prioridad. Entonces, por ejemplo, si un profesor le quiere enseñar a hacer un proyecto de innovación a un estudiante, este estudiante simplemente se va a centrar en cumplir. Si son 20 encuestas las que tienen que hacer, va a ser 20 nada más. Pero no se va a interesar por la finalidad del estudio. Y es ahí donde caemos nuevamente en el error de centrarnos mucho en el contenido y no en la experiencia. Y yo creo que con Espinado lo que logramos es rescatar a esos jóvenes, ¿no? También llevamos a jóvenes a las dunas. Creo que esto fue en Ancón, donde hacíamos talleres, como no teníamos para poner pizarras ahí, lo hicimos colgando los post-its con ganchitos, y hacíamos nuestros talleres de design thinking. Recibimos apoyo, gracias a todo el involucramiento que tuvimos, recibimos bastante apoyo también, pero nunca recibimos tanto financiamiento como de la universidad de la UTEC. Fue justamente la UTEC donde fue la única universidad que nos dio financiamiento para las actividades que hicimos. En la UCIR también hicimos un taller de Design Thinking y este taller lo replicamos en más de 14 universidades a la vez. En un solo día capacitamos a más de 140, no, me estoy quedando corto, más de 200 estudiantes en un solo día. Hicimos más de 14 talleres. Cada grupo, cada comunidad se organizaba, separaba un aula, separaba un salón, un auditorio, y juntaba gente y dictaban talleres. Y yo tengo de eso bastantes fotos. Pues hicimos talleres así harto, harto. Bueno, nos agrupábamos, todos los líderes siempre nos agrupábamos, teníamos conversaciones donde decidíamos cosas trascendentales de la organización. Hicimos también una reunión donde decidimos hacer que Spinout sea una asociación, porque hasta ese punto no éramos más que un grupo. Entonces nos volvimos una asociación. Yo fui elegido como presidente por azares del destino. Y nada, continuamos con nuestro trabajo, hicimos un TEDx, el cual también estaba liderado por estudiantes. Hicimos muchas actividades, llegamos a tener actividades de hasta más de 100 personas, eh, y eso es básicamente todo lo que les quiero compartir. O sea, yo creo que la historia de por qué Spinout funcionó es porque en Spinout le dimos la confianza a las personas de que ellos hagan o utilicen su creatividad y nunca juzgarlos por sus ideas, ¿no? Si, si las ideas estaban bien intencionadas, pues lo ideal era que simplemente le demos el espacio para que esta persona se desarrolle. Y otra cosa bien que hicimos es las conexiones. A ver, ratito la micrófono. Y es así como llegamos a miles de jóvenes. Yo estoy muy orgulloso de este proyecto, que en especial fue uno de los proyectos que también me hizo entender que no solamente las comunidades de práctica funcionaban en redes de jóvenes voluntarios, sino que a partir de eso también se puede ver una sostenibilidad económica. En el 2021 se hizo un proyecto, en el 2020 se hizo un proyecto para la Universidad UTEC, que se llamaba la Comunidad de Ingresantes de UTEC. ¿Qué tenía que ver esta comunidad? Era básicamente involucrar a todos los jóvenes que estaban interesados en pertenecer a la Universidad UTEC, a que puedan
percibir la carrera o puedan percibir la universidad, sentir la universidad desde antes de ingresar a la UTEC. Entonces, este proyecto tenía como componentes las siguientes actividades: crear una comunidad virtual de estudiantes, webinars, sorteos, olimpiadas y bootcamps de innovación y emprendimiento. Nosotros nos hicimos cargo de esta actividad. Tenía un tiempo de duración de casi un año y el presupuesto que nos asignaron fue de 25.000 soles. Eso fue el desarrollo de toda la actividad que se desarrolló a lo largo de esos meses, ¿no? Con subidas y bajadas en las participaciones que se tuvo, jóvenes involucrados. En ese tiempo estábamos en pandemia, entonces todo era virtual. Y estos fueron los resultados, ¿no? Después de esta comunidad de ingresantes de UTEC, terminaron, o sea, de los que se matricularon, fueron, o sea, del total de 337 se matricularon 277, o sea, el 82% de los que, del total de matriculados, se logró realmente, no, digo, de 337 que era el total de ingresantes, los que se lograron de ingresar, los que se lograron matricular a la UTEC fueron del 82%. O sea, hubo una alta conversión. Fuera de la comunidad de ingresantes, la conversión fue menor, ¿no? A pesar que había más estudiantes, también la conversión fue menor. Entonces, el 61% nomás se lograba inscribir o matricular a la universidad. Entonces, esto quedaba a entender que las comunidades de práctica, si se realizan de forma eficiente, de forma efectiva, pueden agregar a la universidad valor. ¿Valor en qué sentido? Justamente en tener más conversión en sus ingresantes, o sea, en que realmente los postulantes o los interesados en postular a la universidad quieran realmente pertenecer a la universidad, porque hay una temporada en donde estos estudiantes evalúan diferentes opciones de universidad. Entonces, la UTEC es justamente una de esas, y a través de este proyecto de comunidad de ingresantes fue como nosotros logramos tener más conversiones que incluso los estudiantes que llegaron por fuera de UTEC, digo, por fuera de la comunidad, ¿no? Bueno, nuevamente repito, entonces, todo lo que yo les he conversado no ha sido para poder nuevamente lucir lo que hemos hecho, es simplemente para que vean que es posible hacer una comunidad de práctica y que vean cómo es que se logra materializar esto a lo largo del tiempo. Esto no nos tomó un año, pues fueron casi 3 años, no, fueron 4 años exactamente, y ya después vino pandemia, que ya después les contaré la siguiente parte de la historia de por qué decayó también la comunidad y los aprendizajes que hemos obtenido. Pero básicamente en todos estos años se desarrollaron diferentes prácticas. Hicimos programas como el Learning and Experiment as, que es Lexus, Trained to Trainer in Design Thinking, o llamado también TTT. How My Way to Start a Startup, que es un programa también para hacer startups. El Life Design, que es un programa también para poder diseñar o hacer un diseño de vida. El Design Tour, que era justamente el programa que tuvimos para poder llevar la metodología a diferentes facultades de la Universidad San Marcos. El Full Day Innovación y Emprendimiento, los Innovation Bootcamps, el modo FAIL, el ALEPSO, el modelo de cambio, los círculos de lectura, que eso también no hablaba mucho, pero sobre todo esto se hizo mucho más conocido en pandemia. Playful Design, entre otros. Entonces nosotros, como nuevamente repito, hicimos varias actividades que todas tenían como objetivo que el estudiante siempre esté al centro, ¿no? Porque ese era nuestro objetivo, que el estudiante esté al centro de todo, que la experiencia esté justamente partiendo desde las necesidades de este estudiante. Y nuevamente repito, ese estudiante no es cualquiera, es un estudiante que está en búsqueda justamente de espacios donde ellos puedan compartir o aprender acerca de innovación y emprendimiento. Gracias a este tipo de actividades que hemos hecho, en el 2019 logramos aumentar en 13% la cantidad de estudiantes universitarios involucrados en innovación y emprendimiento. Y esto lo hicimos en base también a una muestra, ¿no? De la cantidad de estudiantes que teníamos en las diferentes comunidades,
versus a la cantidad de estudiantes que estaban interesados por ese tema. Entonces, fue básicamente el 13% de incremento. En todo, a lo largo de todos esos 2 años en los que se tuvo mayor actividad, 2018-2019, se lograron involucrar a más de 21 estudiantes en diferentes empresas de prestigio que están relacionadas justamente al mundo de la innovación. Ahí pueden ver algunas. Y también se formaron varios emprendimientos. Bueno, y confiaron en nosotros. Aquí no le he mostrado todas las fotos, pero confiaron en nosotros diferentes empresas, instituciones y sobre todo organizaciones sociales que justamente querían ayudar a los jóvenes a que puedan aprender acerca de esta metodología de Design Thinking. Capacitamos por eso a miles de jóvenes, estudiantes universitarios en Design Thinking y otras metodologías de innovación. Y le ayudamos también a desarrollar mentalidad de crecimiento. Esto fue el impacto que llegamos, más de 27 universidades, más de 530 miembros. En esos 3 años, 2017, 18, 19, logramos impactar a más de 9,000 personas. Esto exactamente no está registrado, pero lo hemos estimado justamente por la cantidad de talleres que hemos hecho, sacando un promedio, y también con la cantidad de eventos en donde han participado más de 100 personas. Y bueno, eso básicamente ha sido todas las actividades que hemos hecho. Y yo lo que invito, por eso a partir de este curso, y mediante la experiencia que yo les he compartido, es que le demos una oportunidad a esta tecnología social, como le llamo, que son las comunidades de práctica o comunidades de aprendizaje, para que ustedes también lo puedan fomentar en sus instituciones o organizaciones. Llámese universidad, grupo estudiantil, voluntariado, eh, empresa, empresa familiar. Las comunidades de práctica son la solución para la falta de gestión del conocimiento que tiene toda organización. Y nuevamente repito, la gestión de conocimiento no se puede abordar desde una sola forma. No se puede documentar todo en un manual de reglas, de buenas prácticas. La información vive sobre todo en el intercambio de información. El conocimiento vive sobre todo en el intercambio de información, de buenas prácticas, de experiencias, de lo que me salió bien, de mis fracasos. Ahí es donde vive el conocimiento. Y para gestionar eso no hay nada mejor que una comunidad. Bueno, hasta ahora al menos no hay nada mejor que una comunidad. No sé si se va a inventar una tecnología que reemplace esta tecnología social, pero nuevamente repito, la mejor tecnología que tenemos al alcance de nuestras manos es una comunidad de aprendizaje, una comunidad de práctica. Entonces yo los invito, justamente el motivo de la siguiente clase va a ser a que pensemos cómo es que podemos fomentar el nacimiento y crecimiento de comunidades dentro de la misma comunidad universitaria. Este curso está enfocado en lo que es la realidad de la educación superior, pero nuevamente repito, nada impide que esto lo puedan aplicar en otras industrias. Mi nombre es Franco Paolo y muchas gracias por su atención. Ahora sí, si tuvieran alguna pregunta, duda, no olviden dar el break. Espero que tengan preguntas, dudas para poder aprovechar el tiempo también. Pablo, compa, muy buenas. Creo que hay varias preguntas en el chat. Yo te pediría que pudieses irlas leyendo y respondiendo, porque son varias. A ver, vamos a ver. A ver, dice Ximena. Uy, no había visto su pregunta. Para la próxima, me ayudan ahí con las preguntas porque no las veo. Ahora recién he visto las preguntas. Ya. Vamos con la primera pregunta. Dice, ¿cuáles han sido las dificultades para aplicar la comunidad de práctica en espacios donde la teoría es muy importante? Ah, ya. Cierto. Ahí no les había mencionado, pero nuevamente yo creo que va a depender el tipo de estudiante que buscas impactar. Si tú buscas involucrar en este tipo de comunidades de práctica a estudiantes eh, que son de carreras como de letras, comúnmente humanidades o sociales, vas a tener que buscar siempre un gancho, ¿no? Nuestro gancho era el hacer proyectos.
hacer gestión de proyectos, ¿no? Antes que emprendimiento. Pero al poco tiempo nos dimos cuenta que a las personas también les gustaba el tema de emprendimiento e innovación, pero no lo entendían tanto. Entonces lo que empezamos a hacer, en lugar de hablar solamente de emprendimiento e innovación, hablábamos de la importancia, por ejemplo, de enfocarse en los problemas en lugar de las soluciones. Empezamos a darle más importancia, ¿no? A los talleres de Design Thinking. Y así fue como nos hicimos conocidos mucho por Design Thinking. Y ahí fue donde conectamos con bastantes personas porque casi todos entendían muy rápidamente lo que era Design Thinking y cómo es que eso ayudaba a que ellos puedan dar soluciones. Creo que eso fue el principal gancho que tuvimos, los talleres de Design Thinking, ¿no? Nos hicieron conocidos, nos hicieron reconocidos por la universidad, nos llamaban por todos lados para hacer talleres de Design Thinking en la Municipalidad de Lima, etcétera. Y eso fue un gancho. Entonces, creo que para el sector en el que tú apuntas, el segmento de estudiantes, tiene que haber un gancho. Como te digo, mi gancho fue el taller de Design Thinking, porque yo veía que los jóvenes querían hacer proyectos. No hay nadie mejor, no hay nada mejor para hacer proyectos que Design Thinking, para comenzar un proyecto. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Pero ¿cómo lo podría hacer para... ya. Bueno, no he tenido dificultades con los que están centrados en teoría porque básicamente yo me dirigía al estudiante que era más de acción, ¿no? No quiere decir que nunca haya habido gente de sociales, gente de filosofía, pero había muy pocos, muy pocos. Más se interesaban por estudiar a la misma comunidad que por formar parte de la comunidad. O sea, yo me acuerdo que un arqueólogo empezó a participar en nuestras actividades, pero tenía la finalidad de estudiarnos, o sea, de estudiar nuestro caso, de cómo es que nosotros habíamos llegado a tantos jóvenes en tan poco tiempo, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta, dice, si quiero aumentar las investigaciones en la Facultad de Derecho, si quiero aumentar las investigaciones en la Facultad de Derecho de mi universidad, ¿sería necesario incluir a los demás? ¿De qué manera las investigaciones interdisciplinarias ayudarían? Ya, lo que pasa es que muchas cosas que nosotros tenemos como problemas en determinados sectores o determinadas disciplinas, hay actividades análogas en otras disciplinas. En el derecho, no estoy tan seguro, no he tenido este caso, pero no he encontrado hasta ahorita un sector en donde no haya una actividad análoga. ¿A qué me refiero con una actividad análoga? Algo que se le parezca o que tenga alguna función que se repita. Por ejemplo, algo análogo puede ser, eh, a ver, por ejemplo, algo análogo puede ser entre una pizzería y y una, este, una carrera de Fórmula 1. ¿Cuál sería una de las funciones que ambas deben cumplir? La velocidad, ¿no? La velocidad, cómo se le atiende a las personas. En una pizzería normalmente te dicen, vamos a atender rápidamente. Incluso hay algunas que te venden el hecho de que si no te dan la pizza en tales minutos, te la llevas gratis, ¿ya? Y en las carreras de autos, por ejemplo, también, ¿no? Si es que eh, se logra hacer un mantenimiento en esta carrera de Fórmula 1, al auto se le tiene que hacer rápidamente el mantenimiento, cambiar las ruedas, todo eso, al toque. Entonces, todo un entrenamiento. Entonces, ¿cómo podemos aplicar ese concepto de cambio de repuestos, cambio de partes del auto en lo que es una actividad análoga que podría ser justamente las comidas rápidas? Entonces, me refiero a eso. Ahora, no necesariamente todas las disciplinas son de ese tipo, de tener actividades así de análogas, pero en algunas tareas es donde se puede complementar. Por ejemplo, en lo que hicimos nosotros, participaba mucha gente de industriales de administración. Los industriales eran mucho de proyecto, ¿no? Y en cambio los de administración eran más de marketing, más de relaciones. Se complementaban. ¿Querían hacer proyectos? Hacían proyectos.
Si quieren hacer investigación en Facultad de Derecho, nuevamente repito, sería cuestión de descomponer ese tipo de investigación, cuáles van a ser estas actividades que tú deseas realizar, y a partir de eso ver si en algún caso, porque no tienen que también estar todas las carreras integradas, pero eventualmente puede ser que haya algunas personas que se interesen por alguna de esas actividades propias de tu investigación. Por ejemplo, me imagino que en tu investigación puedas hacer, por ejemplo, entrevistas, ¿no? O puedas hacer consultas, no sé, documentales, bibliográficas. Entonces, tal vez alguien de la carrera de bibliotecología te pueda ayudar, o alguien de la carrera de arqueología o de sociales, ¿no? Te puede ayudar. Entonces, no estoy soltando ideas, ¿no? Tú más que yo conoces tu investigación. Vamos con la siguiente. ¿Cómo generar alianzas de impacto para nuestras comunidades de práctica? Lo más, lo más, lo más importante aquí es perder el miedo, ¿no? Yo cuando era más cachimbo, estaba en segundo año de la universidad, yo entre mi socio, que le llamo a Hans, que fue el que inició la comunidad, y yo era el más reservado, ¿no? Yo era como que el que pasaba un poquito más desapercibido. Él era el que estaba metido en los eventos, ¿sí? Él se hacía casi todas las relaciones. Entonces, si tú no eres de hacer las relaciones, pues tienes que tener a alguien en tu equipo que lo haga. Ahora, yo también no era tan callado como para no hacer ni una relación. Al menos una hice, ¿no? Que fue la de la incubadora, que después me ayudó para conseguir otros contactos. Entonces, yo creo que si tú no eres de ese perfil, de como que la relacionista pública, entonces consíguete a alguien. Y lo importante del marketing también, ¿no? Yo me acuerdo de mi co-founder, que él se hacía marketing, hacía un taller de 5 personas, hacía una publicación en Facebook, pero hacía ver lo que estaba haciendo su comunidad. Ese entonces era su comunidad porque él estaba él solo y su comunidad. Pero ya cuando empecé yo y otros chicos a involucrarse, yo, por ejemplo, yo no hacía mucho eso. Entonces, Pina San Marcos, por eso no creció mucho, porque nos faltaba más marketing. Nos faltaba que nos conozcan. Aunque hacíamos talleres chiquititos por ahí, no les tomábamos fotos, no. Íbamos a salones, así hacíamos nuestro taller, no tomábamos fotos. Entonces, háganse marketing, en todo lo que hagan, háganse marketing. Porque algo que ayuda es marketing. Un marketing obviamente no va a ser, pues, engañando, ¿no? Tienen que hacer algo y después hacer marketing. ¿Cómo generar alianzas? Ya, vamos con la siguiente. ¿Cómo fue cuando se rompió el lavamanos de nuevo? Ahí en un tono puede decirse en este ámbito académico. No, en una fiesta rompimos un lavamanos y rompimos también un colchón. No, las fiestas de Espino han sido realmente una cosa rara. Así que no quisiera hablar de ese punto ahora. Pero sí, es importante tener esos espacios de integración, de confraternización, de socialización, porque las personas se integran, ¿no? Y es lo bonito de una comunidad, ¿no? Que puedes conocer gente de tu edad y no ser solamente conocido, sino tu amigo. Ya, listo. Las comunidades de práctica se basan en los conocimientos creativos. Se basan en el poder que tiene, se basa en el poder que tiene las interacciones que realizan las personas en cuanto compartan intereses, motivaciones o algún asunto en particular o problema que los una. Por ejemplo, si yo me junto con ustedes y a todos nosotros nos interesan las comunidades de práctica, hacemos un estudio de comunidades de práctica. Y estudiamos por qué las comunidades de los estudiantes o por qué las agrupaciones estudiantiles fracasan. Y todos nos metemos en ese tema, ¿no? Y nos dividimos, empezamos a hacer reuniones, empezamos a integrarnos, también a conocernos. Y cada reunión traemos nuevos conocimientos, ¿no? Mira, he visto este caso y estos chicos empezaron así, así, y después murieron por estas razones. Entonces, hacemos un estudio a nivel de todo Perú de por qué las agrupaciones estudiantiles o voluntariados fracasan en menos de 3 años.
se imaginan, pero todos estamos centrados en la problemática. Entonces, ¿cuándo se da un conocimiento creativo? Mejor dicho, ¿cuándo se da el pensamiento creativo? Es justamente cuando estás tú enfocado en algo. Una comunidad de práctica por eso tiene un dominio. En la anterior sesión hablamos que una comunidad de práctica tenía un dominio. Y ese dominio hace que tú te enfoques, ¿no? Que no es como que disparas por todos lados, sino que te enfocas en algo. Muy bien, gracias por su pregunta, ¿no? A ver, nuevamente, a ver, Ximena dice, ¿cómo recomienda iniciar una comunidad de práctica? Ya, lo importante en una comunidad de práctica es que las personas se sientan también dueñas de las decisiones. Y es diferente a hacerlo esto por una democracia, ya, porque no es que en Spinout nunca hayamos hecho esta votación de la democracia, pero me acuerdo que la única vez que lo hicimos es que para decidir si Spinout iba a ser una asociación o una empresa, lo que hizo esta democracia hizo que Spinout se quiebre en dos. Y eso fue más o menos mediados del 2019. Pero no fue, o sea, a pesar que nos quebramos un poquito, no hubo tanta repercusión como sí lo hubo cuando Hans se retiró. Porque yo les hablé de un chico que me presentó a mí Spinout, o bueno, lo que era antes Spinout, ¿no? Que era la comunidad de innovación y emprendimiento. Él se retiró a mediados del 2020 por problemas personales. Y ahí sí hubo un cisma, porque, y ya les voy adelantando, el problema es que cuando tú tienes una persona de la cual dependes mucho, es donde ahí viene el problema cuando se va y no hay otros líderes. No logras descentralizar la figura de liderazgo de tu comunidad. Entonces, ¿qué pasa? Se va el líder y las personas que tenían como que todo concentrado, enfocado en algo, de alguna forma pierden como el piso, ¿no? La estabilidad. Es como que se empiezan a cuestionar todo nuevamente. De lo que todos están conforme, o más o menos conforme, como cómo se desarrollan las cosas, este, empiezan a ver esta falta de piso, ¿no? De certidumbre. Y no es que la comunidad vaya a estar siempre estable, pero tiene que haber comunicación. Y lo que se perdió cuando se perdió también al líder es que las personas dejaron de hablar, dejaron de confiar. Y ahí fue donde empezó Espinau a decaer, porque básicamente todos conocían a Hans. De alguna forma todos tenían una relación con Hans y no todos tenían una relación conmigo, o sea, de amigos, de compañeros. Bueno, un 60% y de él habrá sido un 90%, ¿no? Un 60% conmigo y un 90%. O sea, no todos me conocían a mí, pero sí casi todos lo conocían a él. Entonces, cuando él se fue, ese 30% como que se desconectó de Espino, ¿no? Y se quedó por mí o por las personas que estábamos, o de alguna forma también quedábamos en el siguiente nivel de liderazgo. Pero en ese entonces, de la pandemia, yo también me di un tiempo para mí y le dejé a cargo a la otra líder, que es Viviane. Ya les voy a contar por eso esta es la siguiente historia, la siguiente clase, de por qué Spinout decayó. Y la otra líder tenía una hijita, entonces su foco no era 100% Spinout. Entonces lo que ella quiso hacer es lo más eficiente, eficaz posible, y es justamente donde ahí empezó a cambiar todo Spinout, porque volvimos a Spinout más como una organización centralizada en un núcleo que una organización descentralizada con núcleos y con liderazgos sueltos, que era como estábamos organizados antes. Entonces se fue perdiendo autonomía, se fue perdiendo la capacidad que tenían las personas de formar parte de las decisiones. Y eso hizo pues que Espinao pues decayera en las actividades, ¿no? Cada vez hubo menos actividades y así fue como llegamos. Porque de otra forma, Spinoza no hubiera crecido tanto si no hubiera sido que nosotros le dábamos libertad a las personas de que hagan las cosas. No hubiéramos hecho tantos talleres, más de 300 talleres, entre talleres, eventos, todo, si no hubiera sido que cada grupo se organizaba a sí mismo y se lanzaba a hacer talleres,
actividades, excursiones, investigación. O sea, si hubiéramos todo centralizado, eso se hubiera convertido simplemente en un grupo de personas o un proyecto, ¿no? Como normalmente hay, ¿no? Proyectos. Entonces, una comunidad de práctica, más que un equipo de trabajo, es un grupo de personas que están motivadas. Eso es. Ahora, motivadas, pero no solamente en la filosofía, sino en la acción, ¿no? Porque uno puede estar como muy motivado ¿no? En la parte como de reflexiones profundas, etcétera, pero otra cosa es volver todo eso en algo tangible y algo que tenga un impacto real. Y eso es lo que logra una comunidad de práctica, es que te logra transmitir toda esta información por medio de diversos formatos, documentos, frameworks, etcétera. Bueno, eso era básicamente lo que quería decir. Sí, tenemos que buscar nuevos líderes y tenemos que hacer también que, que las comunidades funcionen más como, como una sociocracia, ¿no? En lugar de una democracia o en lugar de una autocracia. Entonces es todo un tema también de manejar el tema del poder, ¿no? Y aquí cuando nos metemos también con personas que tienen un perfil político, ahí es donde hay problemas. Sin embargo, si nosotros tenemos muy claro nuestro propósito, nuestros valores, es muy poco probable que lleguen ese tipo de personas. O solito, lo que van a hacer las personas es como que apartarlas. Y eso es lo que hace una sociocracia. Una sociocracia se basa justamente en los acuerdos que tiene todo el grupo acerca de algo. Cuando, por ejemplo, vemos personas que no están alineadas a la organización, pues las podemos decidirlas simplemente excluir. O sea, la comunidad se protege a sí misma. Pero para llegar a ese estadio es porque has logrado tú conectar con líderes, ¿no? Con personas que realmente están ahí sabiendo el por qué están ahí. Por eso, si usted quiere quiere mejorar la investigación en sus facultades, quieren hacer agrupaciones estudiantiles, sus gremios, etcétera, tiene que moverlos a algo mucho más a largo plazo, o sea, que no sea como algo de corto plazo, tiene que ser algo muy de largo plazo. No recomiendo hacer una comunidad de práctica para algo de corto plazo. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy.